¿Qué tal, familias? Mierda, salgo muy mal con esta luz. Hola, familias, ¿qué tal? Pues nada, de nuevo aquí en ruta, como veis es prontito por la mañana y salgo pronto porque a las 9 tengo que estar en Cuenca. Voy a dar una charla en la UNED de la mano de APACU, la Asociación Provincial de Autismo. Y nada, con muchas ganas, va a ser una charla formación de unas 5 horitas en la UNED y nada, con muchas ganas de hablar de autismo, actualizar conocimientos para todas las personas que quieran ir para allá. Creo que van personas en el espectro, familias, también profesionales, así con muchas ganas de compartir momentos. Os voy contando. ¿Salen en el vídeo? ¿No? Buenos días a todos y todas, bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí. No os miento si digo que esta jornada es un sueño cumplido para Pacu y dejadme que diga que también para mí. Muchos padres me habéis preguntado si creéis que esta formación os iba a aportar algo nuevo y os he contestado que sí. Porque para mí lo que hace diferente a Daniel es su forma de concebir el autismo desde el más absoluto de los respetos hacia una neurodivergencia, con un sistema de procesamiento diferente y una percepción distinta del mundo, que no es una enfermedad sino una condición y en la que trabaja por realizar una transformación conceptual que pasa por cambiar el mundo y no a las personas en el espectro. Daniel, estamos muy orgullosos de tenerte aquí, espero que disfrutes de Cuenca y de su gente de la misma manera que estoy segura nosotros vamos a disfrutar escuchándote. Muchísimas gracias. Antes de empezar, ¿quiénes son profesionales aquí? Toma ya. Y estáis ejerciendo en el campo del neurodesarrollo, autismo. ¿Familiares? Bueno, Juan. Y supongo que también habrá personas en el espectro. Vale. ¿Por qué esta formación se llama Entendiendo de verdad el autismo? Bueno, yo llevo 20 y pico años trabajando en el campo del neurodesarrollo y como otros muchos profesionales que ya llevamos un tiempo, pues hemos tenido que hacer una labor de deconstrucción muchas veces que se tiene que realizar, ¿no? Y el autismo, el neurodesarrollo, es un campo tremendamente complejo, tremendamente complejo. Estamos viviendo una época en la que se intenta simplificar muchísimo los conceptos porque queremos entenderlo de forma rápida. Hay una presión en los social media muy grande, ¿no? De explícamelo rápidamente, ¿no? En un minuto, en un vídeo de TikTok, ¿no? Me lo dicen muchas familias. No, yo es que quiero que me lo expliques fácilmente, que lo pueda entender. A veces me dicen, la guía autista es demasiado técnica, ¿no? Es imposible hacer eso. Sola parte a nivel neurobiológico es tremendamente compleja, pero es que hay además dos aspectos psicosociales que se entremezclan ahí, ¿no? Entonces, con esta formación lo que pretendo es intentar que los profesionales y las familias que os andáis en el mundo del autismo no tengáis que recorrer un camino a veces que es tortuoso de actualizaciones y con mucho rigor científico intentar incorporar los últimos descubrimientos, que algunos no son tampoco tan recientes, ¿no? Que lo sabemos de hace muchísimo tiempo, pero que yo veo en mi práctica clínica, pues que podéis conocer todos esos aspectos que son muy importantes a la hora de intervenir con familias, con personas en el espectro y con sus familias, ¿vale? Una persona, ¿qué es el autismo? ¿Cómo lo definiríais? Una forma diferente de ver la vida. Vale. ¿Qué más? Todo el mundo mira hacia abajo. ¿Qué es el autismo para ti? Para mí es como que tienen un cerebro que no tiene que ver nada con los que vivimos en este mundo.
Es muy social todo esto, ¿no? Por ahora. ¿Algo más clínico? A ver, ¿alguna psicóloga por aquí? Psicóloga, levantad la mano. Pero bueno, tú, venga, la única valiente aquí, ¿qué es el autismo? Es una perspectiva más clínica. Aunque no estés de acuerdo. En realidad, bueno, para mí estoy de acuerdo, es otra forma de ver el mundo, de interpretar el mundo, de percibirlo, otra manera de... ¿Y tú pones eso en un informe? ¿Sabes que te dicen si quieres la ley de turno? Es un trastorno del neurodesarrollo. ¿Un? Trastorno del neurodesarrollo, de origen neurobiológico, con dificultades en comunicación y lenguaje y en interés restringir el comportamiento repetitivo. Bueno, la definición de manual, ¿no? ¿Qué me hace un mix entre todas estas cosas que se han dicho? Una de las cosas más difíciles que hay para mí cuando además redacto un informe es precisamente el definir, el dar ese diagnóstico y ponerlo con palabras, porque, y lo hablaremos un poquito después, es un momento de impacto, ¿vale? Es un momento de impacto. Y si lo haces de una forma basada en los déficits, que es como nos dicen que tenemos que hacerlo, ¿vale? La parte un poco formal, el impacto puede ser tremendo. Puede ser tremendo, porque estás hablando de déficits, ¿vale? Al fin y al cabo, el diagnóstico de autismo es un diagnóstico clínico y tiene que haber un malestar significativo, perdurable, cuantificable, en varias áreas del desarrollo y tiene que aparecer antes de ciertas edades, etc. Pero si tú lo haces eso y lo das así, es una torta, ¿no? en la cara de las familias o de la propia persona en el espectro que recibe el diagnóstico. Yo hago muchos diagnósticos de personas adultas que además, por lo general, no es la primera vez que acuden a un servicio de salud mental, sino que van rebotadas, ¿no? de varias experiencias, la mayoría de ellas desastrosas, desgraciadamente, y tienes que explicarlo de otra forma, pero tienes que también ser coherente y tienes que ser también riguroso desde el punto de vista clínico, ¿vale? Y intentar ahondar esas dos partes de ser riguroso para que ese diagnóstico sea válido, ¿vale? Es tremendamente complicado y es un reto. No es unas cosas, por ejemplo, que en las que trabajamos en los talleres de diagnóstico diferencial, ¿vale? A mí cuando diagnosticaron a mi hijo como TEA me explicaron que era que lo metían en un sitio donde tenía un poco de todo, pero que no sabían qué nombre ponerle. ¿En serio? ¿Qué más? ¿Por qué TEA? ¿Qué es un espectro? Porque es un espectro. Un espectro y abarca un abanico muy amplio. Y ahí... Es un espectro, es un fantasma. Un abanico de... Es un término que está horriblemente descrito y traducido. Eso del espectro. Cuando trabajaba en ANAVA, en la Asociación de Padres y Niños Autistas, aquí era un centro enorme, y pasaban cosas raras y decía, ¿qué pasa aquí? Y siempre decía, soy espectro. Ha sido un espectro también. ¿Pero por qué? Esa amplitud de... ¿no? ¿Qué ha dicho lo de la amplitud? ¿Lo del espectro? Creo que sí. Sí. ¿Por qué? Es una amplitud de trastorno. Soy madre. Vale, sí, sí. Mira, yo me he encontrado en muchos años de formación que las madres saben más que los profesionales. Así que no os dé vergüenza decirlo. La vergüenza es a veces a profesionales que sentencian, ¿no?, en sus informes y dicen, madre mía. El término de trastorno del espectro del autismo es un término que es súper útil, pero se ha pervertido. Y ahora está confundiendo a muchísimas familias y profesionales, ¿vale? El término fue creado por Lorna Wynne y Judith Ball para describir una serie de condiciones, de trastornos, ¿vale? A nivel neurobiológico, que no entraban en esas categorías de autismo o Asperger. ¿A quién se diagnosticaba con trastorno de espectro del autismo? Pues se diagnosticaba a una suerte de condiciones o de trastornos a nivel genético, principalmente, que por las dificultades inherentes a su síndrome, estos son algunos, hay más, tenía unas características a nivel conductual similares a los trastornos generalizados del desarrollo. ¿Conocéis a María José Mas?
pues la tenéis que conocer. Es una neuropediatra fantástica, sabe un montón de neurodesarrollo, especialmente de epilepsia. Tiene un blog alucinante que se llama Neuronas en Crecimiento, que hay una de información ahí flipante. Es una persona con la que yo he coincidido especialmente en redes, estamos muy de acuerdo, aunque sea médico, ¿vale? Pero creo que es importante, esta es una frase de su último libro, que se llama El cerebro en su laberinto, que es un libro muy sencillo, el que habla de neurodesarrollo, y en el que yo, cuando leí esta frase, me quedé un poco en shock, ¿no? Porque dice, hablando de autismo, de neurodesarrollo, dice, cuando el neurodesarrollo se ha entorpecido, las anomalías de los circuitos cerebrales, aquí dice, bueno, anomalías, circuitos cerebrales, pues son términos muy clínicos, muy patológicos, pero dice, se manifiestan en capacidades distintas. Yo ya, ostras, no en discapacidad, no, en capacidades distintas que dificultan que la conducta se ajuste a lo que sucede en el entorno. Ya está metiendo una variable del entorno, el contexto, y en vez de hablar de discapacidad o de patología, habla de capacidades distintas. A mí me estalló la cabeza cuando dije, ostras. Y esto es más importante de lo que parece, porque el hecho de que un profesional de la medicina, que como sabéis aquí, los que trabajáis en ámbito clínico, social, están en la cúspide, ¿no? De a quién se hace caso, a quién manda más, ¿no? Están aquí arriba, y los psicólogos y los terapeutas estamos aquí abajo, que somos como los hippies, ¿no? Que trabajamos con las personas, ¿no? pero en el suelo. Los que estamos ahí en el barro, ¿no? A veces pues vemos que hay una distancia muy grande, ¿no? Entre nuestras vivencias, nuestras experiencias y lo que comentan los médicos, ¿no? Entonces, el hecho de que ya un profesional de la medicina tenga esta apertura, a mí me parece que es un grandísimo éxito del empuje, ¿no? De los movimientos un poco más humanos y de la diversidad, ¿no? De reconocer pues esas capacidades distintas y poner el contexto como un elemento más significativo del que era antes, ¿vale? Es decir, esta es otra de las preguntas que muchas veces me hacen las familias, y es, a ver, Daniel, si el diagnóstico, os la voy a hacer a vosotros la pregunta, así más cierta. Me dice, Daniel, si el autismo tiene un origen genético, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Vale? ¿Tiene un origen genético el autismo? Sí. Pues no siempre, cuidado. No siempre, ¿vale? Tiene un alto componente genético, pero eso no significa que siempre pase, ¿vale? De hecho, veremos ahora, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Pero vamos a suponer que sí. Retomo la pregunta. Si el autismo tiene un origen genético y se nace autista, ¿cómo es que mi hijo ha pasado de ser autista ahora a ser TDAH? Bueno, yo creo que fueron 4 veces. Tú eres madre, ¿no? Sí. Ya van con madres que saben más que los profesores. Así que pasa. Es eso, es precisamente eso, ¿vale? Cuando son muy pequeños, especialmente ahora veremos por qué, ¿vale? Especialmente antes de los 8 años, 7 niñas, 8 años, es casi imposible cerrar un diagnóstico de autismo, a no ser que sea una presentación del prototipo clásica, ¿no? De los 18 meses, pérdida de habilidades, tipo, o un autismo tipo Kanner con discapacidad intelectual, esos que detectan en el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Es muy difícil, ¿vale? Hace unas semanas estuve en una formación en el hospital de Sant Jau de Déu, en Barcelona, que tiene una unidad que se llama PITEA, que es una unidad de autismo. Y fue muy interesante porque es como el acercamiento de María José Mar, ¿no? Aquí me acuerdo que estaban hablando de la diferencia que había entre condición de espectro del autismo y trastorno de espectro del autismo. Y creo que es muy interesante esto que dijeron, porque estoy totalmente de acuerdo, y más viniendo de un entorno muy clínico, muy duro, como es un hospital, ¿no? Y decía, a ver, la diferencia estriba en que una persona con trastorno de espectro del autismo cumple toda esta serie de criterios. Y una persona con condición de espectro del autismo puede tener esas características, pero no cumple los criterios clínicos, especialmente los relativos al deterioro significativo. Me pareció una forma muy guay, dentro de la parte clínica, de decir, bueno, voy a meter este término que no es clínico ni sanitario, que es más bien social, dentro del discurso, ¿no? Y de la descripción del autismo. Me pareció como muy interesante y muy inteligente por su parte, ¿no? El hecho de intentar añadirlo, ¿no? en la descripción del autismo, ¿no? Porque es una cosa que
que no solo que tiene un empuje muy grande, como os decía, de los movimientos autistas, de la neurodiversidad, etcétera, sino que a nivel clínico incluso puede ser muy útil. Es decir, oye, no cumples este criterio, los demás sí, pero no cumples este criterio, por lo tanto no tienes el trastorno, pero tienes la condición. De la regresión. Sí. Cuando se hace un diagnóstico, por ejemplo, a un chico o a una chica que ha nacido y ya ha tenido características como que tiene un diagnóstico de autismo, pues a lo mejor a los 18 meses, o un niño que pasa por algún tipo de procedimiento y hace una regresión autista. ¿Cómo el diagnóstico, por ejemplo, que has hablado tú de las regresiones? ¿Me puedes explicar un poco acerca de ese tipo de regresiones cuando hay una enfermedad o ha pasado por algún tipo de procedimiento? Claro, mira, el problema de ceñirnos a características clínicas y a sintomatología clínica es que no vemos más allá de esas dificultades que pueden aparecer. Y las dificultades, y por eso el diagnóstico de autismo a veces es muy, muy difícil, porque hay, y lo veremos ahora un poquito más adelante, hay como unas 20, 30 entidades clínicas que se pueden confundir con autismo, dependiendo de las edades. ¿Por qué? Porque de aislarse es un mecanismo de defensa humano, que se da en muchísimas circunstancias. No tiene que ver solo con el autismo, ¿vale? Y eso es una característica principal. La dificultad en interacción social puede aparecer en muchísimas condiciones y trastornos. Por ejemplo, los episodios de mutismo selectivo, ¿vale?, pueden aparecer a cualquier edad, ¿vale? Y evidentemente cuando hay menos recursos a nivel cognitivo, o son infantes, es más fácil, ¿vale? Pero también aparecen adultos, ¿vale? La adhesión a rutinas, a rituales, porque nos ayudan a controlar la ansiedad, aparecen a cualquier edad, ¿vale? Y esa es la tríada de los 90, ¿vale? Entonces, cuando hay dificultades y la mente o el cerebro entra en shock, pueden aparecer esas supuestas regresiones que se asimilan al autismo. Pero en autismo, si es un autismo clásico, como el que ha señalado, de los 18 meses, aparece antes de los 24, aparece esa horquilla del año y medio, ¿vale?, en la que hay una adquisición de hitos evolutivos aparentemente normativo, el contacto ocular, hay sorpresa social, etc., y de repente eso desaparece, empieza a perder, ¿vale? Esa es la aparición clásica del autismo de Kanner. Hoy día sería un autismo tipo 3, ¿vale?, en el que hay pérdida del habla, del contacto ocular, de la interacción, ¿vale? Otra cosa es, como digo, que pueda haber un síndrome de Heller, como os he comentado antes, o un brote psicótico, ¿vale?, en lo que pueda aparecer, aparte de las alucinaciones y los delirios, puede aparecer esa serie de características que recuerden a la tríada de los Nahuel, a las dificultades de la tríada de los Nahuel, ¿vale?, que tiene que ver con la interacción social, la comunicación y la flexibilidad. Por eso hay que hacer un buen diagnóstico e ir más allá de esa sintomatología, ¿vale? Porque, como os digo, se puede confundir muchísimo el autismo con otra serie de condiciones, ¿vale? Las primeras descripciones a nivel psiquiátrico, que fueron muy importantes para describir el autismo, es decir, cómo detectarlo a raíz, en base a una serie de dificultades, esa sintomatología clínica. Una vez iniciamos la intervención, pues los profesionales empezaron a ver que era insuficiente, es decir, vale, sí, existen estos déficits, pero ahora ¿qué hacemos?, ¿no? Porque con las herramientas que tenemos o lo que conocemos, no podemos normalizar a estas personas en base a sus parámetros meramente clínicos, de sintomatología clínica. Entonces, como os decía, pues empezaron a aparecer una serie, ¿no?, de teorías a nivel explicativo que nos permitían ahondar mucho más acerca de las características y de las dificultades que tenían las personas en el espectro, y por qué no decirlo, también de su forma de procesamiento a nivel global, no simplemente en base a unos déficits, ¿no? Entonces, bueno, Caro Pérez hablaba de ceguera de la mente, ¿no? Es un concepto que suena muy feo, ¿vale? Y ha hecho, pues bueno, mucho daño a la comunidad autista porque este mito de que las personas en el espectro no tienen empatía, ¿no?, y este tipo de cosas, pues bueno, viene un poco de una interpretación muy incorrecta, ¿no?, de los postulados de Simon Baron-Cohen, ¿no? Al final la teoría de la mente es la capacidad de atribuir estados mentales a los otros, es decir, de poder salir de lo que nosotros conocemos y ponernos en el lugar de lo que el otro sabe y conoce. Esto es fundamental a la hora de interactuar socialmente, ¿vale? Y está en la base un poco de las relaciones humanas, porque en las relaciones humanas muchas veces no decimos las cosas, ¿no?, sino que las intuimos, ¿no?
Entonces, claro. ¿Qué tal, familias? Bueno, pues ya estamos de vuelta de la formación que hemos dado este sábado en Cuenca, de la mano de APACU en la UNED. Y nada, desde aquí agradecer a la organización, a la asociación, a Mariu y a todas sus compañeras, porque la verdad es que ha sido una experiencia fantástica en todos los sentidos, de comunicación, de organización, un ejemplo de que se pueden hacer muy bien las cosas, que se pueden aprovechar muy bien. Y felicidades especialmente a todas las personas que han acudido, tanto personas en el espectro, con unas maravillosas contribuciones además en la ponencia, como a sus familias, como a los profesionales que han acudido y han contribuido a que sea una formación pues muy útil, creo que para todo el mundo, incluido yo mismo. Así que nada, con muchísimas ganas de volver a colaborar con la asociación. Creo que las puertas están abiertas porque, como digo, ha sido una experiencia maravillosa en todos los sentidos. Felicidades y nos vemos muy pronto. Chao.